una de las estructuras más antiguas de la formación del sistema nervioso. Ustedes saben de que embriológicamente se forma el tubo neural y de ahí se van formando las vesículas encefálicas, y estas vesículas encefálicas hacia adelante, hacia la parte media, van formando el cerebro, el diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia, el puente, hasta el bulbo, ¿no? O la médula oblongada. Pero la médula espinal conserva esa estructura embriológica antigua que se tiene en la formación de estas estructuras. Y es así de que desde el momento en que empieza a formarse embriológicamente la médula espinal, está dentro de los somites, que se llaman, dentro de las vértebras que posteriormente son, y se forma en el interior de la columna vertebral, ¿no? Es evidente de que esta médula espinal se extiende desde la parte inferior del bulbo raquídeo, la médula oblongada, donde existe la decusación de las pirámides, hasta la L1 e L2, ¿sí? El resto de la columna vertebral hacia abajo de L2 está libre de médula espinal, es decir, que no hay médula espinal a ese nivel. Ahí están alojados los nervios espinales que nacen, ¿no? Nervios espinales como los lumbares, sacros, coccigios, están desde la L2 hacia abajo, ¿no? Entonces, a toda esta estructura se la denomina cola de caballo, cauda equina, que también se lo llama en latín, ¿no? Entonces, esta médula espinal, en su desarrollo embriológico, completa su desarrollo antes del nacimiento, y la columna vertebral gana en crecimiento a la médula espinal, y es por eso que la médula queda más corta que la columna vertebral, ¿no? Ahora, la médula espinal se extiende, como ya hemos mencionado, desde la decusación de las pirámides hasta cerca de la L1, o a nivel del arco anterior del atlas, que es más o menos también la proyección de la médula espinal, como un órgano aplanado de adelante hacia atrás, cilíndrico, alargado, ¿no? Que se dispone respetando las curvaturas que tiene la columna vertebral. Ustedes saben que a nivel cervical tenemos una curvatura que es cóncava hacia atrás, a nivel dorsal es cóncava hacia adelante, a nivel lumbar es cóncava hacia atrás. Entonces, la columna vertebral tiene estas curvaturas y la médula espinal se acomoda a esas curvaturas, ¿no? Está en el interior de la columna vertebral y que es la estructura que la protege, ¿no? A su vez, la médula espinal también está cubierta por las meninges, ¿no? Desde la pía madre, aracnoides y la dura madre, ¿no? El tamaño es indistinto dependiendo del tamaño de la persona, ¿no? Personas estándar de unos 70, más o menos mide hasta 35, hasta 40 centímetros, ¿no? Eh, es una estructura que está aplanada de adelante hacia atrás con un diámetro transversal más importante que el anteroposterior. Tiene dos engrosamientos importantes, bastante notorios. Uno es a nivel cervical y otro es a nivel lumbar, ¿sí? Entonces, o dorso lumbar también se puede decir. Estos engrosamientos corresponden al nacimiento de los plexos, es decir, de que existe a este nivel mucho más cantidad de neuronas, mucho más cantidad de fibras nerviosas, y es por eso que es más ensanchado, es más grueso a estos niveles, ¿no? Se llama intumescencia cervical, intumescencia lumbar. Es ahí donde nace el plexo cervical y el plexo braquial hacia arriba, y hacia abajo tenemos el plexo lumbosacrococcigio, ¿no? Entonces, es por eso que es más voluminoso a este nivel. Ahora, la médula espinal, dentro de su función, es una estructura de interconexión, es decir, que conecta en el mismo sistema nervioso con estructuras superiores, ¿sí? Y esta interconexión se realiza a través de cordones, ¿no? Que descienden y ascienden.
Es decir, que es una estructura de interconexión interneuronal, ¿no?, entre la médula espinal y estratos superiores a través de fascículos descendentes y ascendentes. A su vez, la médula espinal se constituye en un órgano de entrada y de salida de estas conexiones ascendentes y descendentes, ¿no?, a través de los nervios espinales que se forman por las raíces anteriores y posteriores, ¿no? Es decir, que la médula espinal es esa estructura de interrelación, de interconexión en el interior del sistema nervioso central, como también hacia la periferia. No se olviden de que tenemos 31 pares de nervios espinales que nacen en esta estructura, ¿no? Son los nervios espinales, ¿no? 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 4 coxígeos, 5 sacros y un coxígeo. Entonces, estos nervios son los que interconectan la periferia del organismo con el nivel central, ¿no? Entonces ahí se van formando los plexos, los nervios intercostales en la parte media, y hacia abajo también tenemos otros plexos que ya los hemos descrito cuando hablábamos de los diferentes segmentos que tenemos y hemos estudiado, ¿no? Esa es las consideraciones que tenemos a nivel de la médula espinal. Fíjense en esta imagen, se ve claramente la ubicación de la médula espinal y la relación que tiene con la columna vertebral. Fíjense, la médula espinal se extiende hasta la L2, ¿no?, hasta la parte media, hasta la parte superior de L2. Pero el resto, fíjense, el resto de la columna vertebral está libre de médula espinal, ¿no? Ahí encontramos estos nervios. Fíjense, acá tenemos estos nervios que se denominan la cola de caballo, ¿sí? Y ahí están naciendo los nervios espinales a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar y a nivel sacrocoxígeo, ¿no? Ahora, la médula espinal tiene, tiene ciertas particularidades, como vamos a ver enseguida en otra imagen. Tiene un surco anterior, un surco posterior, tiene una raíz anterior, raíz posterior, la anterior es motora, la posterior es sensitiva, tiene hacia atrás también un conducto medio, menos profundo que el anterior. Entonces, es un órgano cilíndrico alargado, ¿no? Y hacia la parte distal se afina en una estructura llamada cono medular. ¿Sí? Es la parte final de la médula espinal que tiene la forma de un cono, ¿no?, con un vértice, con una base que se une al resto del órgano. Desde el vértice parte un ligamento, ¿no? Es un ligamento que resulta de la unión de las meninges, principalmente de la pía madre y de aracnoides, y se extiende hasta la base del coxis. Ese ligamento se llama filum terminale. Filum terminal, ¿no? Ligamento coxígeo, que también algunos anatomistas lo denominan. Pero fíjense, en esta imagen se ve claramente la relación de los diferentes segmentos que tiene la médula espinal, del cual nacen los nervios espinales. Es decir, de que cada segmento que tiene la médula espinal da origen a un nervio espinal, ¿no? Ahora, estos nervios, una vez que nacen, se unen, la rama anterior con la rama posterior, o la raíz anterior o la raíz posterior se unen y se forma de esa manera el nervio espinal, y sale de la columna vertebral a través del orificio intervertebral o orificio de conjunción, ¿sí? Ahora, estos segmentos medulares, jóvenes, tienen una relación muy particular a nivel de las vértebras o con las vértebras, ¿no? Fíjense de que el primer nervio cervical está naciendo por encima de la primera vértebra sacra, ¿no? Y ahí existe ya una diferencia. Es por eso de que a nivel cervical tenemos 8 nervios cervicales, ¿no? Y no 7 en relación a las vértebras. Porque el primero está por encima de
la vértebra, de la primera vértebra cervical, que es el atlas. El resto están naciendo por debajo. Ahora, cuando hablamos de los segmentos medulares, vemos claramente de que la relación no es directa, es decir, que el primer segmento medular no se relaciona con la primera vértebra, ¿no? Sino es que está mucho más arriba. Es por eso que a nivel cervical tenemos que sumar más 1, ¿no? Es decir, que si digamos hay una lesión en la vértebra, primera vértebra cervical, tenemos que sumar 1, ¿no? Hacia arriba. O lesión en la C2, tenemos que sumar 1 para tener la relación con la médula espinal, ¿no? A nivel torácico, torácico superior, que corresponde a las 4 primeras vértebras torácicas, se suma más 2. A nivel torácico inferior, más 3, hasta T9. La T12 generalmente se relaciona con el segmento, con las vértebras L1, L2, L3, y hacia abajo tenemos el resto de las vértebras cervicales, digo, vértebras lumbares. Es decir, de que la relación que se tiene acá de la médula espinal no es directa con la posición de las vértebras en cada una de las regiones. De los segmentos medulares nacen los nervios espinales. Estos nervios espinales tienen un territorio de inervación, ¿sí? Un territorio de inervación a nivel de la piel, ¿no? No se olviden de que estos nervios espinales son mixtos. Tienen una parte motora que va a los músculos y a las glándulas, y también tiene una parte sensitiva. Estos nervios o estas raíces o estos fascículos sensitivos van hacia la piel, y este territorio de inervación que tenemos a nivel de la piel y que está inervado por un determinado segmento se llaman dermatomas, ¿no? Que se muestran en estas imágenes tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Entonces, fíjense acá, tenemos los dermatomas desde C2. Tenemos la C1 está básicamente más por delante y por encima de la cabeza. La C2 está en la parte de la nuca, la C3 también en la parte de la nuca, en la parte media, la C4 más abajo, la C5 ya a nivel cervical, ¿no? Entonces, de esa manera se van disponiendo estos dermatomas a lo largo del cuerpo, ¿sí? A nivel de los miembros superiores son longitudinales los segmentos, fíjense, los dermatomas, ¿no? Y estos dermatomas son territorios de inervación. ¿Para qué nos sirven estos dermatomas o estos territorios de inervación? Para predecir lesiones a nivel de los segmentos medulares. Por decirles, si existe alguna lesión de C2 o C3, se afecta los dermatomas de estas regiones, ¿no? De la nuca. Si afectaran a un segmento de la C7 o C8, fíjense, acá afecta parte del miembro superior, principalmente hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, ¿no? En la parte dorsal del miembro superior. Y si afecta la parte C5 y C6, fíjense hacia la parte lateral, a lo largo del miembro superior. T1 también, fíjense, T1 tiene su territorio de inervación en los dermatomas, que está incluido parte del tórax y también la parte media del miembro superior, ¿no? Entonces, para eso nos sirve estos dermatomas en el organismo. Ahora, la médula espinal, como decíamos, es esta estructura que está en el interior de la columna vertebral y que tiene sus raíces. Fíjense, una raíz anterior, una raíz posterior, y de ahí se forma el nervio espinal. En la raíz posterior tenemos el nervio, el ganglio espinal, ¿no? Que es un abultamiento. Ahí está presente la primera neurona, ¿no?
Está cubierta por sus meninges, ¿no? Ahí tenemos las meninges que forman inclusive unos ligamentos, que son los ligamentos dentados a este nivel, ¿no? Y está la aracnoides y la pía madre hacia la profundidad. Esta es la disposición ya interna de la médula espinal, donde se ve claramente un surco. Hacia la parte anterior tenemos un surco medio, un surco anterior. Hacia la parte posterior, un surco posterior. Hacia adelante tenemos, hacia la parte lateral, tanto de derecha como izquierda, tenemos el nacimiento de las raíces anteriores motoras, son los filetes radiculares de la raíz ventral o anterior. Luego hacia la parte posterior tenemos los filetes de las raíces posteriores, que son sensitivas, ¿no? Y hacia atrás tenemos el surco medio posterior, ¿no? Y atrás en el surco medio posterior inclusive existe otro, acá tenemos, fíjense, acá otro surco donde subdivide a este cordón, ¿no? La presencia de estos surcos y el nacimiento de las raíces anteriores y posteriores de los nervios separan a la médula espinal en cordones blancos, ¿no? En cordones blancos tenemos un cordón anterior, acá un cordón lateral y un cordón posterior. El cordón posterior a la vez se subdivide con un surco paralateral o paramediano, este de acá, que subdivide en dos cordones blancos, uno medial, el de Gracil, y el cuneiforme, ¿no? De Gall y de Burdach, que también se llama. Esta es una sección a nivel de una vértebra torácica y cómo se dispone la médula espinal en el interior de la médula, fíjense, o de la columna. Acá tenemos en la parte central a la médula espinal, la raíz anterior, raíz posterior, y ahí se forma el nervio. Fíjense, este nervio está ya o esta formación nerviosa lo encontramos en el interior del orificio de conjunción, ¿no? Y aquí se ve claramente las diferentes capas que tiene rodeando a la médula espinal. Tenemos ahí la pía madre, la aracnoides y la dura madre, ¿no? Entre la aracnoides y la dura madre existe un espacio llamado espacio subaracnoideo, ¿no? En este espacio subaracnoideo encontramos líquido cefalorraquídeo, que también es un componente muy importante de amortiguación de los movimientos que realiza la columna vertebral y que evitan que la médula espinal se lesione. Ya por fuera de la dura madre tenemos una capa de tejido graso llamado extradural, ¿no? Entonces, tejido graso donde encontramos venas. Ahí tenemos las venas intravertebrales que están en este tejido graso, ¿no? Que drenan la sangre venosa de la médula espinal. Acá, esta es una imagen donde se ve claramente que a nivel de las vértebras lumbares, ¿no? Hacia abajo de la L2, no tenemos médula espinal. Fíjense, tenemos esta aglomeración y este conjunto de nervios, que son nervios lumbares, sacros, coxigio, ¿no? Y en el centro está el filum terminal. Acá, el filum terminal. En este sector. Acá, el filum terminal. Y alrededor están los nervios. Fíjense, y ahí se van formando los nervios espinales y emergen por los orificios de conjunción, ¿no? Acá es mucho más confiable realizar la punción, ¿no? Porque estos nervios están rodeados también por líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, acá a través de una punción, que es la punción lumbar, se ingresa acá hasta este sector y se puede extraer líquido cefalorraquídeo para proceder a hacer su análisis correspondiente, ¿no? Entonces, eso sucede desde la L2 hacia abajo.
Y acá tenemos las diferentes estructuras en el interior de la médula espinal, ¿no? Cuando hacemos una sección en cualquier parte del sistema nervioso central, vamos a ver de que existe una sustancia más pálida y otra sustancia más oscura. En el caso de la médula espinal, la sustancia más oscura está en el centro, ¿no? Que tiene la forma de una H, que se dispone a manera de cuernos, una anterior y otra posterior, ¿no? Y que se unen con una comisura. En este caso es una comisura gris, ¿no? Y que le da ese aspecto de una H mayúscula. Esta sustancia gris está en el centro y está rodeada por sustancia blanca, ¿no? Esta sustancia blanca es la aglomeración de axones y de fibras nerviosas que están cubiertas por mielina, ¿no? Y esa es la razón por la cual le da un aspecto más pálido al resto de la estructura de la médula. En la parte central es más oscuro por la presencia de neuronas en gran cantidad a este nivel, ¿no? Entonces, por eso es más oscuro. Y cuando se aplican algunas tinciones, se hace mucho más evidente la sustancia gris y de la sustancia blanca, ¿no? Son imágenes de la disposición de la médula espinal y cómo se correlaciona con los diferentes segmentos de la médula, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte superior izquierda tenemos la médula espinal a nivel cervical, ¿no? Más o menos a la altura de C6, C7, donde se ve bastante ensanchada. Luego a nivel torácico ya la sustancia gris es mucho más, es menos importante. Y a nivel lumbar, nuevamente existe un aumento de las neuronas por la presencia y el nacimiento de los nervios espinales que van a formar los plexos que van a inervar los miembros inferiores, ¿no? Acá tenemos el plexo cervical y braquial que inerva el cuello y también los miembros superiores. Eh, la sustancia gris se dispone de tal manera que tiene una proyección hacia adelante que se llama asta anterior, que es motora, y otra prolongación hacia atrás que es el asta posterior o cuerno posterior, que también se denomina, que es sensitivo. Hacia la parte media y lateral, principalmente a nivel torácico, encontramos otra pequeña prolongación que se denomina asta lateral, que generalmente está relacionada con la parte neurovegetativa, ¿no? Ahí está la parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y rodeando a la sustancia gris tenemos la sustancia blanca que se dispone en cordones. Tenemos un cordón anterior entre el surco medio anterior y el nacimiento de las raíces anteriores. Tenemos un cordón lateral entre ambas raicillas de los nervios espinales, ¿no? Ahí está el cordón lateral. Y hacia atrás tenemos el cordón posterior, que está entre las raicillas posteriores sensitivas y el surco medio posterior, ¿no? Este cordón posterior a la vez se subdivide en dos cordones, ¿no? Por un surco paralateral o paramediano, uno que se denomina fascículo delgado, cuneiforme, o de Gracil o de Burdach, o de Gold y de Burdach, que también se le denomina. Ahora, la médula espinal, como ya hemos indicado, es una estructura de interconexión muy importante con estructuras superiores. Es decir, que a través de la médula espinal ingresan fascículos y que interactúan o se interconectan en la médula espinal, o muchas veces se hace hacia arriba y interconectándose con estructuras superiores, ¿no? Desde el tronco encefálico, médula oblongada, la protuberancia, el mesencéfalo, el bulbo, que es el cerebelo hacia atrás, el cerebro, el tálamo, que está en el diencéfalo. Entonces, la médula espinal sirve para la interconexión, ¿no? Con estructuras superiores a través de fascículos descendentes. En este caso, los rojos son los descendentes y los ascendentes los que están de color celeste.
Ahora, a través de la médula espinal, ¿qué información ingresa y que conecta hacia arriba? Ingresa a través de los nervios espinales información del dolor, la temperatura, ¿no? Es decir, sensaciones de temperatura, del tacto, ¿no? Que es captado a nivel de los miembros superiores, miembros inferiores o cualquier parte del organismo a nivel de la superficie. También información propioceptiva que nace desde los tendones, ligamentos, músculos, ¿no? Que informan constantemente hacia el nivel central. Y toda esta información ingresa a través de la médula espinal. ¿Sí? Acá tenemos estas conexiones, fíjense, aferentes a través de la médula espinal. Entonces, todas las sensaciones, todos los estímulos ingresan por la raíz posterior. Acá tenemos. Y en la raíz posterior, ya alguna vez hemos mencionado, tenemos un ganglio, que es el ganglio espinal. Este ganglio espinal está formado por neuronas sensitivas, es decir, ahí está la primera neurona. Es decir, de que el axón de estas neuronas se extiende hasta la periferia, puede llegar a la palma de las manos, hasta el pulpeo de los dedos, también hasta la planta de los pies, a nivel del dorso del pie, ¿no? Entonces, bastante largo este axón que tiene, ¿no? Y este axón es el que capta estas sensaciones y lo lleva hacia el nivel central, ¿no? Ingresando por la raíz posterior, llegando hasta el asta posterior de la médula espinal, donde están las neuronas sensitivas. Ahí muchas veces realizan sinapsis con una segunda neurona, dependiendo qué información se lleva. Si es de temperatura, si es de dolor, se realiza la sinapsis a este nivel y de ahí, a través de un tracto espinotalámico, un tracto que nace desde la médula espinal y llega hasta el tálamo, ¿no? Entonces, ahí tenemos estos tractos espinotalámicos, tanto el anterior como el lateral, ¿no? Alguna información también llega a través de estas raíces posteriores. No hace sinapsis acá, sino es que directamente pasa a los fascículos del cordón posterior. Ahí está el fascículo delgado de Gracil, o el fascículo cuneiforme, el de Burdach, y lo dirige hacia el tronco encefálico. Entonces, esta sistematización permite deducir patología que se pueda presentar en la periferia, ¿no? Es decir, de que a través de la raíz posterior ingresa información sensitiva. De la misma manera, cuando desciende información desde el cerebelo, desde el tronco encefálico, donde existen núcleos, desde la corteza, se ubican estos fascículos en los cordones laterales y cordón anterior, principalmente, ¿no? Y de ahí, esta información pasa, la información descendente pasa a las neuronas que están ubicadas en el asta anterior. Acá tenemos motoneuronas y a través de estas terminaciones nerviosas o de fascículos nerviosos llega información a los músculos produciendo una contracción o una inhibición. Pero eso nace de las raíces anteriores, ¿no? Que son motoras. ¿Sí? Entonces ahí tenemos varios fascículos, ¿no? Fascículos que en forma ascendente y descendente van haciendo la interconexión. Por ejemplo, hacia el nivel posterior tenemos el fascículo de Gracil o delgado y el cuneiforme, ¿no? O de Burdach, que está en la parte posterior. Estos fascículos conducen la información del tacto. Tenemos también el fascículo espinocerebeloso dorsal y el espinocerebeloso lateral, que están ubicados acá, en esta zona, en el cordón lateral. Estos transportan información propioceptiva que nacen a nivel de las
de las articulaciones, tendones, ligamentos, músculos, pero hacia el cerebelo. Luego tenemos los tractos espinotalámicos, uno es el anterior, el otro es lateral, que lleva información de dolor, la temperatura, el tacto grosero, hacia el tálamo. Por eso se llaman fascículos o tractos espinotalámicos. Cuando ustedes revisen un nombre espino cerebeloso, significa que nace de la médula espinal y llega al cerebelo. El tracto espinotalámico nace de la médula espinal y llega al tálamo. Hay otros tractos descendentes, ¿no? Por ejemplo, los reticuloespinales. Nace del núcleos reticulares y llega hasta hacia la médula espinal, ¿no? Entonces, el mismo nombre del tracto da el origen y la terminación. Por ejemplo, acá en el cordón lateral tenemos este cordón que es el córtico espinal cruzado o lateral, que nace desde la corteza cerebral y llega a la médula espinal. Hacia adelante tenemos el córtico espinal directo, que nace también de la corteza, pero desciende en el mismo lado de su nacimiento, ¿no? Por eso se llama directo. En cambio, el otro es el cruzado, es el córtico espinal cruzado, porque a nivel de la médula oblongada se cruza hacia el lado opuesto, ¿no? Es por eso de que las sensaciones, acá, las sensaciones que son captadas en el lado derecho por la mano, por decirles, llega hacia el hemisferio izquierdo. O sea, a medida que ascienden los fascículos atravesando la médula espinal o el tronco encefálico, se cruzan hacia el lado opuesto. Lo mismo sucede con la información motora, ¿no? A medida que desciende, se va cruzando hacia el lado opuesto. ¿Listo? Y finalmente, acá tenemos una organización nerviosa en el interior de la sustancia gris, ¿no? La sustancia gris, como ya les he mencionado, es un conjunto de neuronas que tienen particularidades. Todas estas que están en la asta anterior son motoras, que controlan, ¿no?, el tronco y el cuello hacia la parte media, la parte proximal del miembro, de los miembros, la parte distal de los miembros, ¿no?, tanto las partes flexoras como extensoras. Y en la parte posterior tenemos los núcleos sensitivos, ¿no?, desde el núcleo marginal, la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo propio, tenemos el núcleo dorsal, ¿no?, que está ubicado a este nivel, tenemos el núcleo basal lateral, tenemos el núcleo reticular medular, tenemos el asta lateral, es esta de acá, donde están las neuronas, motoneuronas autónomas, ¿no? Y también Rexet es un anatomista que, en base a esta organización, divide a la médula espinal en placas, unas láminas, ¿no?, empezando desde atrás, desde la parte posterior, sensitiva hacia adelante, ¿no? Son las láminas o la laminación de Rexet, ¿sí? Pero que no es muy utilizada en realidad. Lo que más nos interesa es la ubicación de las neuronas. Bien, hasta ahí vamos a describir la médula espinal. Les voy a pasar unos videos para que ustedes los revisen, revisen también la bibliografía, y la vascularización lo vamos a dar en forma conjunta al finalizar toda la descripción del sistema nervioso, ¿no? Cómo se organizan las arterias en la médula espinal, en el tronco encefálico, en el cerebelo, en fin, en el cerebro también. ¿Listo? Muy bien.